El día de hoy hablaremos de una publicación que busca acercar la ciencia médica a la vida cotidiana. Gastroenterología para todos, un enfoque desde la ciencia y la vivencia. Es el nuevo libro del doctor Álvaro Bellido Caparó, gastroenterólogo del Hospital Nacional Cayetano Heredia. En más de 200 páginas, el autor nos explica de manera clara y accesible enfermedades digestivas muy frecuentes: reflujo, gastritis, colon irritable, hígado graso, hepatitis, entre otras más. Además, el libro se enriquece con testimonios de pacientes que comparten cómo aprendieron a convivir con estos diagnósticos. Mi nombre es Lisbeth Alvarado y esto es Anatomía de un libro. Bienvenidos. Gracias, Álvaro, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Encantado, Lisbeth. Quiero empezar con una pregunta que de repente es la que más te han hecho, pero me parece clave para esta conversación. ¿Por qué publicar un libro sobre gastro? Bueno, cómo nació un poco el libro es... Yo soy gastroenterólogo formado en la Universidad Cayetano Heredia y vengo trabajando y desarrollándome en esa área en los últimos años, entonces es de lo que más he estado leyendo. Pero justo cuando llegó la pandemia, retomé un poco el tema de la lectura y me puse a leer muchísimo. Y dentro de algunas de las lecturas, por ejemplo, encontré un libro que era ¿Por qué dormimos?, que es muy interesante y cómo te dicen cómo cosas tan importantes como es el dormir pueden influenciar en enfermedades que puedas tener, en cuánto tiempo de vida vas a tener, en el aprendizaje de los niños. Entonces llega a ser algo fuerte. Y también nació mi hijito y tuve la oportunidad de leer libros acerca del tema de pediatría, el cual está muy desarrollado en tema de pediatría para los padres. Tenemos muchos consejos. Hay un libro del doctor Gustavo Rivara, que es Guagua, que es excelente y te da muchos tips. Pero yo sentía que la parte de gastro hay muchos conocimientos que el profesional tiene, pero que no lo tiene la población. Entonces la idea era acercar un poco los conocimientos que vamos adquiriendo en gastroenterología y resolviendo las preguntas que los pacientes tienen en consulta, que muchas veces son repetitivas y son de temas que todos deberíamos conocer, porque al final todos vamos a tener estómago, todos tenemos colon, todos tenemos hígado y podemos proteger esos órganos. Entonces, el libro que tú has publicado, que además lo has hecho con nuestro fondo editorial, no solamente es un libro destinado a especialistas, sino más bien es un libro de divulgación, es un libro para toda la población. Correcto. Este libro que creamos en conjunto es un libro que está dirigido hacia las personas. El lenguaje es un lenguaje muy sencillo. Puede ser útil de repente para alumnos de medicina también o de especialidades de la salud o personas también que trabajan en salud y quieren aprender algunos temas de cómo preguntar o qué puede sentir el paciente. Sí sería interesante para ellos, pero en general es más dirigido para la población en general, para el cuidado de su salud. Además hay algo muy singular, ¿no? Porque normalmente vemos libros de médicos que cuentan ciertas historias, pero en el caso de este libro, además de tu visión, además de tu experiencia, también hay vivencias de pacientes. Cuéntanos cómo fue ese proceso. Claro, justamente algo que nos ayuda mucho es cómo han vivido los pacientes, porque a veces algunas personas nos preguntan, si tengo cáncer gástrico, ¿puedo vivir? Si tengo cáncer de colon, ¿puedo vivir? Entonces, en este caso, por ejemplo, ponemos historias de pacientes que han sido detectados de cáncer gástrico muy temprano, porque se hacían sus controles, y han sido curados solo por endoscopía, ¿no? O pacientes que tenían cáncer de colon y que han recibido su tratamiento, han seguido todos los pasos que les indica el médico y están vivos 10 años después. O pacientes que han recibido trasplante hepático y también están vivos para contarnos su historia, ¿no? Entonces, sé que las historias son amplias y que no te permite llegar a una conclusión por las historias, pero las vivencias son muy importantes porque nos hacen entender también a los médicos qué es lo que siente el paciente, ¿no? A veces hay enfermedades para nosotros que son un poco sencillas, como médicos gastroenterólogos, ¿no? Que decimos, no, esto es dispepsia o colon irritable, pero para la vida del paciente, para lo que representa para él, es muy fuerte el cambio que ha tenido, que tiene que hacer esfuerzos, cambiar en su dieta, que su familia le entienda, ¿no? Entonces, la parte de las vivencias, que es entre 1, 2 hasta 3 vivencias por cada capítulo, nos cuentan un poco cómo lo ve el paciente en el transcurso de esta enfermedad, ¿no? Además, cuando un paciente, digamos una persona que no es médico, que no tiene esos conocimientos, ve un libro, lee, revisa un texto donde se muestran estas vivencias de manera además tan familiar, que también puede ser un aliciente para hacer la consulta o para ir al médico. Yo me imagino que en tu práctica te has cruzado muchas veces con pacientes temerosos, por ejemplo la endoscopía. Sí, por supuesto.
O sea, en esa parte la dividiría en dos, la respuesta, porque la primera parte es que las personas leen y también empiezan a entender que, por ejemplo, su mamá tiene colon irritable y que no le entienden, ¿no? Entonces van entendiendo, o le diagnosticaron cirrosis a alguien en la familia, entonces también van a poder tener algunos conocimientos básicos, porque a veces cuando uno lee un tema, un tratado, o a veces te informas en internet, a veces no sabes qué confiar, o también el internet a veces es muy fatalista y va a los casos más complicados de todos, ¿no? Cuando en la realidad todo hay desde casos leves hasta casos severos, ¿no? Entonces, en el libro lo podemos ver un poco así. Y de respecto a los procedimientos, también mencionamos los procedimientos más frecuentes de endoscopía, colonoscopía, y también algunos procedimientos que son un poquito más específicos, como cápsula endoscópica, la CEPRE, que es un estudio de las vías biliares y del páncreas, e incluso la ecoendoscopía, ¿no? Y mencionamos cuándo se tienen que hacer estos procedimientos, porque a veces las personas quieren hacerse endoscopía todo el tiempo, ¿no? Pero también tiene sus riesgos, ¿no? Entonces, valorar entre los riesgos y los beneficios, ¿no? ¿Y por qué hay tanto temor hacia ese procedimiento? Porque es algo que se escucha normalmente. Me van a hacer una endoscopía y es de terror. El tema, o sea, el miedo va... Siempre que nos hacemos un chequeo hay un temor, porque no sabemos qué va a salir el resultado. Entonces, uno es el temor al resultado. Pero otro también es el temor a qué voy a sentir, ¿no? Entonces, justamente lo que tocamos un poco el libro es cuáles son los resultados posibles, cuáles son los síntomas que puede sentir el paciente durante el procedimiento, ¿no? Y también estamos poniendo un acápite de signos de alarma. O sea, posterior al procedimiento, si sientes qué situación deberías acudir al médico, ¿no? En general, todos los capítulos nos hemos tratado de poner también signos de alarma, por ejemplo, para si sufro de reflujo, ¿cuáles serían los signos de alarma que me deben hacer ir a la consulta pronto, ¿no? Igual de colon irritable, de diarrea. Ahora, normalmente cuando uno se siente mal, lo primero que hace es ir a un médico general, ¿cierto? ¿Hay algunas señales o algunos síntomas que una persona puede reconocer y decir, no, voy directamente al gastro? ¿O la mejor práctica es ir primero al general y que luego nos deriven hacia el especialista? O sea, siempre es una buena idea ir al médico general, porque el médico nos va a ayudar a orientar los síntomas, porque a veces uno puede pensar que es de gastro cuando el tema de repente es neumológico o puede ser urológico o de otra causa, ¿no? Pero sí es importante que los pacientes sepan los signos de alarma, ¿no? Entonces, signos de alarma, por ejemplo, tenemos la aparición de síntomas en mayores de 60 años, tanto de ardor en la boca del estómago, nuevo estreñimiento, una diarrea, algo nuevo que aparezca en mayores de 60 años, hay que tener cuidado. Luego, la baja de peso. Entonces, siempre una baja de peso inexplicable, que uno no sabe por qué está empezando a bajar de peso, también hay que hacerlo revisar. Luego tenemos la anemia. Muchos pacientes tienen anemia, y sobre todo con una anemia con deficiencia de hierro. Esa anemia tenemos que encontrarle la causa. Entonces a veces el paciente se queda recibiendo hierro nada más, pero sin saber la explicación. Entonces eso también hay que buscar y hay que identificar. Si hay alguna masa que se palpe el paciente, o alguna ganglio o alguna masita por cualquier parte del cuerpo que se palpe, es mejor que sí vaya con un médico para que le oriente, ¿no? Si realmente es un ganglio, sí vamos a tener que verlo por gastroenterología. Y también es importante saber los antecedentes familiares, ¿no? Si uno ha tenido papá, mamá, hijos a veces que ya han tenido algún tipo de neoplasia, o hermanos también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces esto nos lleva a hablar de otro tema que me parece clave, que es la prevención. ¿Realmente los peruanos nos hacemos chequeos de prevención? Yo creo que sí, o sea, los peruanos hacemos chequeos, pero lo más probable es que no sean suficientes, ¿no? Entonces, eso va a ir dependiendo de la edad, o sea, y eso tenemos que... Muy bien lo hacemos cuando nuestro niñito nace, hacemos los cuidados del niño sano, todo, pero a partir de los 2 años que el niño ya está bien, muchas veces ya deja de ir al pediatra y todo, ¿no? En el caso de los adultos, a partir de los 18 años también hay que hacerse algún control, hay que revisar nuestro hemograma periódicamente, y va subiendo, ¿no? En base a la edad, cuando ya tienes mayor edad, no solo ya es el hemograma, también el perfil lipídico, glucosa, ¿no? Porque también se discute el tema del hígado graso, por ejemplo, que a la larga desarrolla cirrosis hepática. Entonces, estas enfermedades, todo el cáncer gástrico, el cáncer de colon, la cirrosis, no son enfermedades que se producen en 1 año o 2 años. Son enfermedades que se vienen produciendo 15 o 20 años antes, y podemos tener signos que se pueden detectar en las evaluaciones médicas y en los laboratorios, ¿no? Entonces, sí. Cuando tenemos pacientes mayores de 50 a 60 años, el control tiene que ser muchísimo más riguroso, más seguido, con imágenes, ¿no? También conversamos en Perú, sugerimos que la endoscopía se realice a partir de los 40 años, porque somos un país que tiene una tasa muy alta de cáncer gástrico. Y la colonoscopía, actualmente a nivel mundial, la tasa está en el inicio de estudios a nivel de los 45 años. Y con hacerse los chequeos preventivos de colonoscopía, por ejemplo, se disminuye en 70% el riesgo de desarrollo de una neoplasia, y la sobrevida también mejora. Entonces son datos fuertes, ¿no?
Y el estilo de vida que tenemos, por ejemplo, los estudiantes universitarios o los adultos que vamos a trabajar todos los días a una oficina o a cualquier establecimiento, ¿ese estilo de vida, el estrés, influyen en el cáncer gástrico? O sea, respecto al cáncer gástrico, el primer problema que tenemos a nivel nacional es el tema del agua. O sea, no tenemos agua disponible para todos. Entonces, ese es un problema. Debe ser agua potable, ¿no? Entonces, tenemos solo un 30% que tiene agua potable las 24 horas, ¿no? Un 70% que llega a tener agua, pero hay un 30% que no llega a tener el agua y tiene muchas dificultades para tenerlo, ¿no? Aparte de eso, en la sierra a veces tampoco no hay refrigeración, entonces se usa mucha sal para los productos y eso también incrementa el riesgo de cáncer gástrico, ¿no? En la primera parte, a lo que me refería es por el contagio del Helicobacter, ¿no? Que también puede venir por las frutas que están mal lavadas, verduras que están mal lavadas, también nos puede llevar al contagio. En Perú en general usamos mucho ají, mucho rocoto, que también lo que va a estimular es un poco inflamación en el estómago. No se ha demostrado directamente con cáncer, pero sí inflamación. Y lo que sí se ha demostrado, por ejemplo, con cáncer es el incremento del consumo de embutidos o exceso de carnes rojas, ¿no? Como que más de 2 veces por semana ya empieza a generar un problema también. Entonces, sí. Respecto al estrés, genera muchos síntomas, pero no es algo que esté completamente identificado y demostrado. ¿Solo por estrés vas a tener cáncer gástrico? No. Pero sí aparecen muchos síntomas asociados. Incluso hay algunas úlceras por estrés, cuando son estreses muy severos, ¿no? Que ese es no tanto el estrés de la preocupación, sino el estrés el que entra en el cuerpo con una enfermedad, ¿no? ¿Y qué podemos hacer, por ejemplo, si es que creemos que tenemos gastritis o hemos leído, como dijiste hace un ratito, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuál es una mala práctica de los pacientes? Tenemos algún síntoma y lo primero que hacemos es ir corriendo a Google o automedicarse. Claro, corriendo a Google y que a veces terminas asustándote, o automedicarse y no tomar en cuenta que podemos hacer algún chequeo, ¿no? Ajá. Entonces, en Perú, como tenemos una tan alta tasa de prevalencia de Helicobacter pylori, o sea, sí es buena idea, si el paciente tiene síntomas, ir con su médico y tratar de descartar si hay la presencia de Helicobacter o no. Hay algunos casos en los que sí puede ir solo con medicación y luego se evaluará si hay algún signo de alarma o ya cumple la edad para hacerse el screening y de acuerdo a eso se decidirá hacer la endoscopía. Y enseñar la parte gástrica del aparato digestivo, en el caso de este libro, además ha sido un trabajo muy intenso, pero también muy bonito, ¿no? Porque tenemos ilustraciones que nos pueden explicar exactamente de qué estamos hablando o de qué espacio estamos hablando de nuestro cuerpo. ¿Nos puedes explicar un poco más? Sí, justo en eso he tenido mucho apoyo de parte de ustedes. Hemos tenido varias reuniones al respecto y hemos ido diseñando porque muchas de las imágenes no hay cuando las buscas en la web, no se encuentra la imagen claramente. Entonces hemos tratado de hacer las imágenes para explicar al paciente, por ejemplo, cuáles son los factores de riesgo para el cáncer gástrico, cuáles son los factores de riesgo del cáncer de colon en una imagen, ¿no? Como para que tengamos un recordaris, ¿no? Incluso nos hemos atrevido a hacer un poco de algunos resúmenes de diarrea crónica, ¿no? Poniendo varias causas que puede que los pacientes puedan tener y pueden identificar y a veces no dicen el dato al médico, ¿no? No les informan que le operaron la vesícula de repente o que algún familiar tenía enfermedad celíaca, entonces nos puede ayudar en esa parte, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, del consumo de alcohol o del tabaco, ¿cuán importante es saber cuáles son las consecuencias que tenemos por este consumo con respecto al aparato digestivo? O sea, las dos las consideran como drogas sociales, pero las dos son dañinas. Y tanto el alcohol como el cigarro han demostrado incremento de riesgo en cáncer gástrico, cáncer de colon. Los dos son fundamentales para el daño en el páncreas. El daño en el páncreas es muy fuerte con el consumo de cigarro o alcohol. Y a nivel hepático también claramente han demostrado daño. Entonces el daño de ambos, independientemente de la cantidad, existe, ¿no? Y hay que evitarlo. Entonces, si somos bebedores sociales o fumadores sociales, tenemos que regular, porque tampoco se trata de decir evitemos el consumo absoluto, ¿cierto? Es dosis dependiente, ¿no? O sea, de todas maneras, o sea, es cuando, por ejemplo, uno toma ron, vino, pisco, ron, pisco, whisky, es muchísimo más la carga que, por ejemplo, en una cerveza o en un vino, ¿no? Entonces, sí, la carga del porcentaje que tiene de alcohol también va a influir, ¿no? Pero si uno toma también copas de vino, pero tomas 7, 8, ya llegaste a la cantidad del whisky, ¿no? Entonces, no, sí, o sea, la idea es ser moderados en el consumo del alcohol. Y el cigarro sí no hay posibilidad de que como médico digamos que sí es algo que se va a consumir. Incluso cualquier tipo de humos de preferencia evitar. Por eso es importante conocer, ¿no? Saber exactamente cuáles son las consecuencias del consumo no solamente de los alimentos, sino también de algunas otras sustancias. Por ejemplo, ¿cierto? el café, digamos. El café muchas veces decimos, no, el café no, que el café es malo.
pero el café sí ha demostrado evidencia de que puede ser beneficioso, por ejemplo, para prevenir el cáncer hepático y también para enfermedades cardiovasculares. Entonces, hay una dosis que sí se puede tomar de café y, por ejemplo, sí es algo que podemos ser un poquito más permisivos, ¿no? Pero en el tema del alcohol y cigarro cada vez tenemos evidencia de que es más dañino y con mínimo o cero beneficio, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿no? A una persona puede, no sé, se le puede recetar o puede tomar ciertas dosis de café al día, pero no todas las personas pueden tomar la misma dosis, ¿cierto? O sea, recordemos que el café también tiende a producir gastritis, tiende a producir dispepsia, entonces hay personas que les va a caer mal. Entonces esas personas pues van a tener que limitarlo, ¿no? Pero sí es algo que se podría llegar a utilizar en un grupo de personas, ¿no? ¿Y cuáles dirías que son los mitos, así unos 5 mitos de las personas que van a consulta y tienen que ver con parte del libro? Sí. O sea, primero que a veces quieren tomar medicación tipo antiácidos, tipo omeprazol, el resto de su vida, ¿no? Como si fuera una medicación tipo para la presión arterial, cuando no es así, ¿no? Tiene que tener una indicación clara para hacerse, ¿no? Luego, segundo, que creemos de que el hígado graso, no podemos hacer nada por el hígado graso, ¿no? El hígado graso lo tienen todos y no hay que hacer nada por eso, ¿no? Y en verdad el hígado graso en Perú es el país que más tiene hígado graso. Estamos en cerca de 35%, entonces más que en cualquier otro lugar del mundo y tenemos que cuidarnos de eso. Y eso es un poco por nuestra dieta, ¿no? Mucha papa, mucho arroz, ¿no? Entonces también es un problema. Otro de los mitos sería de que, por ejemplo, con un estudio endoscópico, luego de la endoscopia te vas a sentir mejor de la molestia del estómago. Entonces, no, la endoscopia, el propósito de la endoscopia es o para tratar una enfermedad, digamos, si estás con un sangrado, una úlcera, o para detección de lesiones tempranas o detección e identificación de alguna causa, pero no es que sea curativa o que sea algún tratamiento, ¿no? Luego, quizás, respecto a la colonoscopia, de que es muy raro que, o sea, lo que te decía, la gente piensa que el cáncer de colon aparece de un momento a otro, pero aparece desde antes. O sea, 1 de cada 4 pacientes puede tener pólipos, ¿no? Y esos pólipos se pueden detectar y tratar a tiempo antes de que eso se desarrolle. Y el último sería que pensamos que la cirrosis es más que todo por alcohol o hepatitis B o C, pero el hígado graso actualmente es una de las principales causas de cirrosis hepática y es una de las causas más frecuentes en mujeres todavía. ¿Pero eso tiene que ver mucho con la alimentación? Sí, o sea, fundamentalmente es, en Perú, una de las causas que hace que tengamos más esto es tenemos mucho carbohidrato refinado y tenemos el consumo de mucha papa, mucha harina, el pan mismo, ¿no? Entonces el arroz, ¿no? Entonces nuestra dieta se basa en eso, ¿no? O sea, cuando vamos a comer a un menú, lo típico que nos va a servir es arroz, papa, ensalada casi inexistente y una pequeña parte de proteína, ¿no? Y eso es lo que a la larga nos lleva a... Entonces, y ya para terminar, porque se nos va acabando el tiempo, el trabajo también incluye una asesoría nutricional. O sea, respecto al libro en sí, no, hemos hecho algunos comentarios, algunas sugerencias, pero sí yo creo que puede haber un libro segundo, algo que nos enfoquemos en la parte nutricional, a la parte de promocionar exactamente la parte de qué alimentos sí deberían ser o no, para, por ejemplo, para páncreas, para estómago, para hígado, sí. Yo creo que sí da para hacer algo así con un nutricionista. No sé si y el trabajo del día a día tuyo en clínico, el trabajo clínico sí incluye una asesoría nutricional. Nosotros sí tenemos que darles a los pacientes. O sea, nosotros en la consulta les hacemos se les explica todo lo que estamos conversando, también les hablamos de la parte del ejercicio, les hablamos de la parte emocional, de la parte psicológica, incluye todo eso, ¿no? Pero también muchas veces trabajamos en conjuntos, el trabajo de gasto es multidisciplinario, trabajamos con los endocrinólogos, trabajamos con los nutricionistas, ¿no? Para ir orientando y obtener mejores resultados, ¿no? Bueno, Álvaro, se nos acabó el tiempo, pero creo que nos da para otros 2 programas o 3, porque hay muchos temas que creo que son de interés para las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Muchas gracias y te invito, por favor, a que digas a las personas dónde pueden encontrar el libro. Muchas gracias, Lisbeth. Bueno, el libro se encuentra en el fondo de la editorial. Lo podemos encontrar en cualquiera de las tiendas del fondo de la editorial, pero también a nivel de internet, podemos buscarlo como el fondo de editorial, y tiene envíos a nivel nacional, 4 días para Lima y 7 días para cualquier parte del Perú, y pronto también va a estar para el extranjero. Y me imagino que luego podemos desarrollar algún otro proyecto relacionado con el libro y que de seguro va a salir muy bien. Muchas gracias, Álvaro. Gracias, Lisbeth. Esto fue Anatomía de un libro. Recuerden que si les gustó este contenido pueden darle like, suscribirse y compartirlo. Hay mucho más por venir. Y ya saben, lean mucho, lean poco, pero lean.